Hoy la Iglesia celebra la dedicación o consagración de la Basílica de San Juan de Letrán. Es la catedral de la ciudad de Roma, es la sede oficial del Papa, el obispo de Roma. No es, por tanto, la Basílica de San Pedro, sino la de San Juan de Letrán, porque fue la primera en ser consagrada y oficialmente utilizada como sede del obispo de Roma. Por tanto, hoy la Iglesia celebra y aprovecha esta celebración, esta fiesta, para recordarnos qué es un templo. La primera lectura de hoy nos habla de una imagen de las aguas que brotan del costado del templo y que van regando la tierra y la van haciendo fecunda, la van transformando, la van inundando, la van llenando de vida. Y esto nos recuerda las aguas que brotan del costado del templo, nos recuerdan al cuerpo de Cristo en la cruz, perforado, traspasado, del cual brotó sangre y agua. Y de esa sangre y agua, que son los sacramentos, se alimenta toda la Iglesia. Por tanto, hoy recordamos que Cristo mismo, como termina también hoy el Evangelio, diciendo que Jesús se refería, al hablar del templo, se refería a su propio cuerpo. Cristo es el templo por excelencia, porque templo significa el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde los hombres se encuentran con Dios. Y ese lugar principal es Cristo mismo, su cuerpo. Y, por tanto, ese es el primer concepto de templo. Dios que ha venido a encarnarse al mundo para poder encontrarse con nosotros, para estar presente con nosotros, Dios con nosotros. En un segundo momento decimos que el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios en el mundo, es la Iglesia católica, la Iglesia que Él fundó, en la cual recibimos los sacramentos. Esa es, por tanto, también otra imagen de el templo de Dios, la Iglesia católica, la presencia de Dios entre los hombres. Pero no termina allí. Luego tenemos lo que celebramos hoy, los templos físicos, las iglesias, que son una imagen de la Iglesia universal. Cada templo, cada iglesia, aunque sea una iglesia parroquial o una catedral o una pequeña capilla, siempre son imagen de la Iglesia, presencia de Dios. Allí encontramos el sagrario que preside, el altar donde se ofrece el sacrificio y muchas veces también las columnas que sostienen las catedrales y basílicas que nos recuerdan a los 12 apóstoles que sostienen la fe de la Iglesia. Pero el templo que principalmente el Señor quiere habitar es este último que vamos a decir, y es el templo de nuestros corazones. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, por el bautismo han sido consagrados. En la lectura de hoy se nos habla de que somos, en la segunda lectura, somos templos vivos, somos piedras vivas del templo de Dios. Cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia, conformamos un edificio espiritual. Y Dios quiere habitar nuestro corazón. Y en ese sentido podemos interpretar este hecho que nos cuenta hoy el Evangelio de Jesús entrando al templo de Jerusalén y expulsando a los vendedores, expulsando a los mercaderes, expulsando de allí los animales y sacando de allí el dinero. Se había corrompido el concepto de templo. Y hoy nos quiere recordar el Señor que para poder habitar en nosotros tenemos que purificar, tenemos que expulsar de nuestra vida los grandes pecados simbolizados en los bueyes que estaban en el atrio del templo y que Jesús sacó, pero también esas avaricias representadas en el dinero y todo lo sucio, todo lo que no agrada al Señor, esas pequeñas cosas que sabemos que no permiten que nuestro corazón esté en paz. Por tanto, pidámosle al Señor que sea Él quien entre en nuestra vida y con fuerza, como hizo en el episodio que hoy nos narra el Evangelio, con fuerza expulse de nuestra vida
todo apego, todo pecado, todo desequilibrio y todo aquello que no nos permita ser verdaderos templos de Dios. Que así sea.